tenemos la oportunidad de no solo celebrar el Día del Padre terrenal, que es bueno, pero entender que nosotros como padres somos reflejos de nuestro Padre eterno, quien es defensor de los huérfanos y padre a los huérfanos. ¿Qué les parece si oramos y dedicamos este tiempo a los padres? Padre, y en este día ese nombre tiene peso, porque sí, tú eres nuestro Padre, incluso tú nos has pedido que oremos a ti como Padre. Padre, venimos ante ti con corazones agradecidos, porque tú eres el protector de los huérfanos. Esa es tu esencia. Y Padre, por años has sido nuestro Padre, guiándonos, cuidándonos, para que lleguemos ante ti y encontremos nuestra morada en ti. Y Padre, te agradecemos por eso. Pero también, Padre, queremos agradecerte por los padres acá en esta iglesia. Cada uno de nosotros te necesita. Necesitamos tu gracia, tu sabiduría. Y Padre, pido que le sigas dando, nos sigas dando sabiduría para saber cómo guiar a nuestras familias en los caminos tuyos. Y que nuestras familias encuentren su morada, su paz en ti. Y Padre, también pido que como padres que somos, como padres necesitados, que tu gracia sobreabunde en nosotros para que rebalse en las vidas de otros. Te adoramos porque tú eres nuestro Padre y por quién eres. Y te adoramos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada empezamos una pequeña serie donde hablamos de las misiones en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Se acuerdan? Ayúdenme pues. Es frío, primera hora, pero por lo menos accedan. Ya, ok. Sí, eso es lo que vimos, ¿no? El grupo de música estuvo ahí. Pero quiero empezar el tema de hoy, que vamos a ver el Nuevo Testamento, con una pregunta. La pregunta es, ¿por qué es necesario repasar la historia o el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Y quiero un poco abrir la ventana y que ustedes y juntos entendamos el por qué es necesario siempre tener en mente el plan de Dios. La primera razón es que no podemos separar lo que hacemos nosotros de lo que hace Dios. O sea, si vamos a seguir a nuestro Señor y decimos que Dios es nuestro Rey y que la historia de Dios es nuestra historia, como vimos la semana pasada, es necesario entender que no podemos diferenciar y separar lo que hacemos nosotros como iglesia con lo que hace Dios. Porque la misión de Dios es nuestra misión también. Ahora, mira lo que dijo Jesús en Juan 20:21. Como el Padre me envió a mí, ¿qué dice? Así yo los envío a ustedes. De la misma manera que Dios envió a su Hijo a salvar. Bueno, nosotros no vamos a salvar el mundo, simplemente proclamamos la salvación en Cristo. Pero nosotros seguimos ese plan que Dios ha empezado desde la fundación o desde la caída. O sea, la misión de restaurar o transformar al hombre a su condición original es de Dios. Él solo lo puede lograr. Pero nosotros hemos sido invitados a lo que Él está haciendo o a hacer lo mismo. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora, la otra razón es que la misión de Dios define lo que es importante y trascendente.
Al seguir el plan de Dios nos damos cuenta lo que es importante, lo que vale. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? ¿Qué es importante? El hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Eso es importante. Dinero, prestigio, comodidad son valores que Dios no establece como importantes. Esos son reemplazados por generosidad, sacrificio, incomodidad, porque personas son valiosas ante sus ojos. Y también la misión de Dios nos ayuda a entender que la gloria y honra de Dios es nuestra pasión en las misiones. Eso es importante, porque todo lo hacemos para honrarlo a Él, el Rey soberano, creador. Empiezo hoy con estas dos cosas para enfocar nuestra mente otra vez en el plan de Dios. Y quiero animarles, si eso es lo que Dios está haciendo en la vida, eso es el plan de Dios para toda la humanidad, yo quiero, y no sé ustedes, pero yo quiero hacer lo que Dios está haciendo, involucrarme en lo que Él ya está haciendo y tener los mismos valores que Él tiene, porque la Biblia habla de eso como vida. Eso es vida. ¿Ok? Queremos la historia y la misión de Dios llegue a ser nuestra misión. Ahora, con esa introducción repasemos o regresemos al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Terminó con dos preguntas. La primera, ¿confiaremos? ¿Confiaremos en ese Dios soberano, creador? Y la otra pregunta es, ¿qué pasará si el plan de Dios, qué pasará con el plan de Dios si Israel falla en ser de bendición a las naciones, al mundo? ¿Se acuerdan? Porque vimos que el Antiguo Testamento queda un poco una incógnita, porque los reyes, le embarraron. Los profetas fueron su conciencia. Pero vimos al final del Antiguo Testamento que había una luz. Y Malaquías nos dice que iba a venir un mensajero. Ahora, la primera pregunta, ¿confiaremos? Sigue para nosotros. La segunda pregunta, ¿qué pasará? Vamos a ver en el Nuevo Testamento que Dios contesta esa pregunta por medio de la persona de Jesucristo. Cuando termina Malaquías, o mejor dicho, entre Malaquías y Mateo, hay 400 años de silencio. 400 años donde Dios no habla. Hay mucha historia que pasa ahí, con el imperio griego, persa y romano. Pero el Nuevo Testamento, o el mensaje de los evangelios, interrumpe ese silencio. Es como esas bocinas de tren que pasa a las 3 de la mañana en el silencio. ¿Quién vive en Cerro Colorado que escucha eso? Sí, ¿no? Eso es. A las 3 de la mañana, el conductor se le ocurre, justo cuando pasa por tu casa. Ya, disculpa, no te molestes. Ya. Es cuando el tren pasa a las 3 de la mañana en el silencio y el conductor jala el pito porque hay un perro en la pista y sacude todo el pueblo. Eso es lo que está pasando en el Nuevo Testamento. Hay silencio. Después con una bocina, ¡pum! Agarré. Suelta la historia, o la historia de Jesús entra, interrumpe el silencio. Y vamos a ver 4 etapas de la misión en el Nuevo Testamento. Y todas empiezan con C. Muy bien, sí. Ok, la primera. Ya se me olvidó preguntar, ¿cuál crees que va a ser la primera? Cristo. Obvio. Es que la primera etapa de todas las misiones del plan de Dios en el Nuevo Testamento es la persona de Cristo. Cristo, hasta podríamos decir
que Cristo es el centro de toda la revelación de Dios y es la persona más importante en toda la historia de la humanidad. Y vamos a tomar un tiempo para describir a Cristo, pero no lo voy a describir en términos cristológicos o técnica o en cosas técnicas teológicas, sino vamos a hablar de lo que quién es Cristo en todo el plan de Dios. No voy a hablar de la unión hipostática o su preexistencia. Eso es para crecimiento o para la ruta. Pero ahora vamos a hablar de quién es Cristo según el plan de Dios. Primero, Cristo es la respuesta al pecado. ¿Se acuerdan Génesis 3:15? ¿Se acuerdan cuál era el asunto ahí? En Génesis 3:15, Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza ¿de quién? De la serpiente, el origen de la rebelión del hombre. Y desde el arranque de los evangelios, en una forma no tan sutil, pero igual sutil, nos presentan a Cristo como la respuesta al pecado. En Lucas 4, en Lucas y Mateo hay una genealogía. En Lucas 4 vemos que Jesús llega a ser el Hijo de Dios, pero antes vemos que es el hijo de Adán. O sea, Jesús es parte de la raza humana. O sea, la simiente ¿de quién? De la mujer. Ajá. Y es justamente esta simiente que es prometida por parte de Dios que venía a aplastar la cabeza de la serpiente y tratar el asunto del pecado desde su raíz. O sea, en Lucas vemos que es el hijo de Adán. La simiente. ¡Qué bien! ¿Qué va a hacer? Va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y en Mateo, en su genealogía, vemos que Jesús es mostrado como la descendencia de Abraham. Y nos dice que Jesús no es solo judío, sino que es judío, pero viene de la descendencia de Abraham. ¿Y qué vimos la semana pasada? Que Abraham fue llamado o comisionado a ser de bendición a todas las naciones. O sea, Jesús está en el mismo linaje de Abraham para ser de bendición a todas las familias de la tierra, para deshacer las consecuencias del pecado del hombre. Y su máxima expresión de que Jesús vino a tratar el pecado fue en la cruz y su resurrección. Y esto es el foco de la historia de la salvación de Dios. Todo apunta hacia eso. La muerte de Cristo en la cruz y su resurrección es la respuesta definitiva al problema del pecado. Ténganlo claro. Él vino a morir y resucitar por nosotros, por el pecado. Por medio del pecado, por medio de esto, por medio de la muerte de Cristo y su resurrección, el poder de la serpiente y todas las consecuencias del pecado fueron deshechas. En la cruz y en la resurrección tenemos paz con Dios. ¿Se acuerdan? Tenemos paz con Dios. Espiritualmente tenemos entrada ante Dios. En la cruz y resurrección de Cristo, la barrera de conflicto entre chilenos y peruanos ha sido destruida. ¿Qué pasó? No hay reacción. Amén. ¿Ya? Ya, y podíamos decir entre árabes y palestinos o israelitas y palestinos y todo lo demás. Entre costarricenses y todos los otros de Centroamérica. Bueno, esa es otra cosa. Pero vemos que todo en la cruz y resurrección de Cristo, la barrera de conflictos entre personas, familias, naciones, razas, fue destruida una vez y para siempre.
En la cruz y la resurrección de Cristo encontramos que nuestro intelecto ha sido librado de su egoísmo. Porque el Antiguo Testamento habla que, o el Nuevo Testamento habla que nuestra mente ha sido entenebrecida. Y aunque suene bastante simple, es correcto decir que Cristo es la respuesta a todas las preocupaciones del hombre. Y al verlo así, ya no podemos decir que no hay salvación fuera de Él. En Hechos, Pedro en su sermón dice, de hecho, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación de pecado. Ningún otro ha podido tocar y destruir el pecado y el poder del pecado. En ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. La salvación solo viene por Cristo, que trató el pecado una vez y para siempre. Y al tratar el asunto del pecado, al asumir el castigo de Dios en su cuerpo, Cristo en la cruz y resurrección comprensivamente destruyó el pecado, las consecuencias del pecado y la serpiente. Nada ni nadie podrá tratar el pecado del hombre en su raíz. O mejor dicho, nada y nadie ha podido hacerlo como Jesús. Ahora, en cuanto a nuestra misión, cuando hablamos de la misión y vemos que Jesús es el Salvador, nuestro mensaje es el mismo de acerca de Jesús. Nuestro mensaje no es que el hombre puede ser reformarse por unidad o una espiritualidad. No, nuestro mensaje es que hay salvación solo en Cristo. Solo en su cruz y resurrección hay esperanza para la humanidad. Nuestra esperanza o nuestro mensaje es que Cristo es el único y suficiente Salvador. ¿Estamos claros? Nuestra esperanza y nuestro mensaje es que solo en Cristo, Cristo solo es el único y suficiente Salvador que derrotó la muerte con su muerte, quien destruyó el pecado en todas sus formas. Y cualquier otro mensaje no es válido. Amigos, como Salvador o como Pablo, nuestro mensaje es que Cristo es el Salvador. Consejeros de altar, nuestro mensaje es que Cristo es el Salvador. Padres de familia, nuestro mensaje es que Cristo es el Salvador. Líderes de la iglesia, nuestro mensaje es que Cristo es el Salvador. Mira lo que dice Corintios. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Es tropiezo para judíos y locura para los gentiles. El mensaje que Cristo es el único Salvador es tropiezo para algunos y locura para muchos otros. Lo vas a escuchar. El mundo pide que nosotros prediquemos otro mensaje, que nosotros prediquemos un mensaje de bendición. Que bendición es bendición en tu cuenta bancaria, o bendición es un carro nuevo, o estabilidad económica, tranquilidad. Pero no lo vamos a hacer, porque nuestro mensaje es que vamos a predicar al Cristo crucificado, quien acudimos a Él en fe, arrepentimiento, y del cual recibimos gracia. Ese es el mensaje. Cuando hablamos de Cristo, tenemos que tener claro que Él trató el pecado una vez por todas. Pero también tenemos que entender que ese mismo Cristo que murió en la cruz es el Rey soberano. Él vino a inaugurar su reino.
van a entender por qué enfatizamos esto en cuanto a nuestra misión. Uno de los grandes temas del Nuevo Testamento es que Jesús es rey y Él vino a empezar, inaugurar su reino. Mira, y las primeras palabras, ¿qué pasó ahí? Se me olvidó. Bueno, las primeras palabras de Cristo en Mateo 4 es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Si me has escuchado predicar, muchas veces regreso a esto. Porque el reino de Dios está cerca, está disponible. Y Jesús vino como rey a inaugurar su reino. Y invita a toda la humanidad a pertenecer a este reino. Si hacemos un recuento rápido en las parábolas de Cristo, Él describe su reino en muchas maneras. Él describe su reino como algo chico que crece. Y después los pájaros están en esa planta. Y empieza como ¿qué? Una semilla de mostaza. Otra parábola muestra que su reino no se compara con nada en este mundo. Incluso su reino vale mucho más. O vale tanto que no se compara a todas las riquezas de este mundo como la perla de gran valor. Él también describe su reino, que los humildes y los misericordiosos tendrán lugar en ese reino. El reino de Dios está lleno de gracia y acepta a quienes se rinden y reconocen su pecado. Y personas de su reino disfrutan de su perdón y también entregan su perdón. El reino también es para aquellos que son como niños. Jesús habla de eso. Y cuando este reino llega, el poder satánico es destruido y personas son libres para ser humanos. Cuando tú lees los evangelios, de repente, no sé, lees todos los milagros y Jesús hizo esto, hizo lo otro. ¿Saben lo que está pasando ahí? Es que Él es rey y está inaugurando su reino. Y está diciendo: yo como rey, en mi reino, la enfermedad y también la posesión demoníaca no será parte de mi reino. Ahora, todavía vivimos en el mundo, pero lo está inaugurando. Todavía no ha llegado en todo en su complejidad. Pero en mi reino, así sucede. Esto es lo que pasa en mi reino. Y el reino de Dios, ese mismo reino de Dios que Jesús empezó, los apóstoles predicaron. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Cuando hablamos de que Cristo es el rey y nos invita o nos inaugura su reino y nos invita, por un lado debemos acceder a la invitación de Cristo. Es que nosotros necesitamos participar de ese reino porque la Biblia habla que vivimos en el reino de las tinieblas. Y Jesús nos está diciendo: entra a mi reino, en fe y arrepentimiento por medio de Cristo, entra a mi reino. Accedamos a esa invitación, a ser parte. Pero en cuanto a nuestra misión, el mensaje también es que nosotros debemos invitar a otros a pertenecer a este reino que es vida. Ese reino donde Dios es rey en nuestras vidas. Entramos a ese reino en fe y arrepentimiento y consideramos que el reino de Dios es más valioso que cualquier otra cosa. Que el reino de Dios no se compara con el dinero, prestigio, fama o comodidad. Esa invitación es nuestro mensaje. Pero también como congregación y personas tenemos una gran responsabilidad de encarnar o apropiarnos de los valores de ese reino y mostrarlo. Es acá en la iglesia, es en las iglesias en casa donde mostramos esos valores, donde mostramos gracia, donde mostramos arrepentimiento, donde mostramos los mismos valores que Jesús ha mostrado. O sea, cuando hablamos de la misión en el Nuevo Testamento,
inmediatamente en los evangelios encontramos la persona de Cristo, el único y suficiente Salvador, el Rey soberano que vino a inaugurar su reino. Al terminar los evangelios, tenemos, ahí está, bueno, no está en el lugar apropiado, pero al terminar los evangelios encontramos con la comisión, y vamos a llamar la comisión 2.0, porque vemos en Abraham que Dios comisionó a Abraham para ser de bendición a todas las naciones. Y es importante que nosotros tengamos claro que las misiones no se basa simplemente en la comisión a los discípulos, sino es parte de todo el fluir de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. No es cuando Jesús dice vayan y hagan discípulos de todas las naciones, no es ahí, la misión no empieza ahí. Es parte de todo lo que Dios ha venido haciendo. Ahora, pero la pregunta para nuestro estudio es, bueno, Esteban, ¿cómo se diferencia la comisión con la comisión de Abraham y qué añade la misión de Dios? ¿Ok? Ahora, para hacer esto, saquen su larga vista y vamos a hacer un pequeño estudio, rapidito. Ustedes tienen a este lado Génesis, la comisión 1.0, y a este lado derecho, las comisiones que Jesús le hizo a sus discípulos, ¿ok? Todos hay mucho en común. Primero, vemos que Dios comisiona a Abraham a ser de bendición a las naciones, ¿no? Pero Jesús habla de bendición, pero usa otros términos, a donde habla de hagan discípulos, enseñándoles a obedecer. Esa es bendición, porque acuérdense que bendición es deshacer todos las consecuencias del pecado. Y vemos que en la comisión de los discípulos, hagan discípulos, enseñen y prediquen el arrepentimiento y perdón de pecados. Mismos conceptos. Pero también vemos que ahí en ¿qué se llama? Moradito. En morado vemos que Dios promete que Él va a estar con su pueblo. Que mira, bendeciré a los que te bendigan. Y también dice en Mateo que yo les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hay una promesa ahí. Pero también hay otro elemento en verde que nos muestra en Génesis que Dios le dice que el rango, el alcance de la comisión es ¿para dónde? Todas las familias de la tierra. Lo vemos en cada uno de las comisiones. Ahora, pero Esteban, ¿cuál es la diferencia entonces? La diferencia está en la última. No tanto en el corazón de Dios, sino en la práctica. Lo que sucede es que en la comisión de los discípulos y junto con el relato de Hechos, vemos que los discípulos empiezan en Jerusalén y el Nuevo Testamento termina en Romanos, geográficamente hablando. En Romanos, ¿qué estoy hablando? En Italia. Ya empieza en Jerusalén y termina en Roma. Lo que vemos es que cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, realmente hay un fuerte empuje hacia afuera. La comisión de los discípulos, ellos lo que hicieron es que rompieron barreras culturales, étnicas, lingüísticas y geográficas para ser de bendición a todas las naciones. Eso es lo que pasó. En el Antiguo Testamento, los judíos se agruparon. Y no fueron de mucha luz a su alrededor, pero en el Nuevo Testamento rompieron todas esas barreras.
al comisionar a los discípulos a ir hacia las naciones, lo que estaba pasando es que el pueblo de Dios ya no se definía bajo un marco judío ni geopolítico, sino que se definía bajo una relación con el Cristo crucificado y resucitado y con una misión a todas las naciones. Ya no es, yo me relaciono con Dios porque soy judío. En el Nuevo Testamento me relaciono con el Cristo crucificado y resucitado y tengo una misión para salir. Tengo una misión para salir y romper barreras lingüísticas, geográficas. En términos del Perú, la iglesia fue descentralizada. Eso es lo que pasó. Hay un empuje hacia afuera. El pueblo de Dios no podía quedarse estático como el reino de Israel, sino que tenía que seguir avanzando de cultura en cultura en cultura. En nuestra situación, nos ayuda a entender que no podemos quedarnos quietos en Yanaguara, sino tenemos que tener una divina ambición de seguir haciendo discípulos en Ciudad de Dios, en Bustamante, pero que de Independencia, de Mariano Melgar, Socabaya, Tiabaya, de Yura, rompiendo barreras culturales y lingüísticas. Hay que aprender lonco. No, pero el punto es, hay que seguir avanzando. Hay una gran necesidad de misioneros peruanos que sirven a refugiados iraníes, sirios en Grecia, aunque no lo creas. Nosotros con pasaporte norteamericano ya no nos aceptan, pero latinos sí. La Comisión 2.0, si puedes, nos sigue dando el ímpetu para ver más allá de lo que está en estas 4 paredes. La iglesia no puede estar estática. Tenemos a Cristo, tenemos la comisión. Después tenemos la tercera etapa, que es el crecimiento. Al llegar a Hechos, vemos que la iglesia, llegamos a Hechos, vemos que hay un nuevo grupo, que es la iglesia. Y ahora ya no es los judíos, ahora es la iglesia. La comunidad de seguidores de Cristo, los seguidores del camino. No el camino, sino el camino. Lean Hechos, lo van a ver, habla de eso. Tenemos un nuevo alcance, todos los grupos, todas las naciones de la tierra. Tenemos una misión renovada que es saliendo del mundo. Tenemos también un nuevo recurso. Y aquí es importante, cuando llegamos a Hechos, hay 2 cosas que empiezan a pesar fuerte, que nos motivan y nos ayudan a seguir hacia adelante. Primero, es el Espíritu Santo. Al llegar a Hechos, vemos la prominencia de las acciones del Espíritu Santo. Incluso algunos quieren cambiar el título del libro de Hechos al libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y mira lo que dice Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Se acuerdan? Jesús comisionó a todas las naciones, vayan, rompan barreras. Pero ¿quién iba a ayudar a los discípulos a hacerlo? El Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo fue la continuación de la obra de Cristo en la cruz. Él viene a empoderar a la iglesia en su misión de salir de su entorno. Él ayuda a que el reino de Dios que Jesús empezó no termine, sino siga expandiéndose, energizando a todos los discípulos. Los milagros que vimos en los evangelios también lo vemos en Hechos, pero declaran lo mismo, que hay un reino que está empezando y está motivado y energizado por el Espíritu de Dios.
La inclusión del Espíritu en la misión de Dios nos hace recordar que la misión sigue siendo de Él. En Hechos 1:8 Jesús no le dice, ya discípulos, ya les he enseñado todo, vayan, háganlo por su propia fuerza. No, vayan, porque serán testigos de mi presencia con ustedes. Y en Hechos vemos que el Espíritu Santo equipa la iglesia para pasar culturas. Empodera a la iglesia en medio de persecución. Ayuda a que la iglesia persevere. Guía a los líderes cuando son enfrentados con nuevos retos. Y también guía la expansión de la iglesia, como cuando guió a Pablo a ir a Macedonia. Y también confronta a las autoridades, entre muchas cosas. La misión sigue siendo de Dios, pero ahora se nos pide ser sensibles a la guía y obra del Espíritu Santo, o Dios mismo que está junto con nosotros. O sea, la comisión de romper barreras no es una comisión liviana o sin ayuda, sino Dios le dice, ¿quieres hacerlo? Mi Espíritu Santo estará presente mientras lo haces. Pero también vemos que en esta etapa, la etapa del Espíritu Santo, la iglesia se constituye. Y es importante entender que la iglesia no es un apéndice al plan de Dios, sino que existe para la misión de Dios. O puedo ponerlo de esta manera, la iglesia fue creada para la misión de Dios. Nosotros como iglesia no es que somos, bueno, ya, le voy a dar una misión para mantenerlos ocupados. No, fuimos creados para seguir esta misión de Dios. La iglesia fue diseñada para seguir la misión de Dios y declarar que Cristo es el único y suficiente Salvador, empoderado por el Espíritu Santo. Por eso existimos. Existimos para vivir bajo la autoridad de Cristo el Rey. Existimos para hacer conocer a otros en términos prácticos que Dios es el Salvador. Existimos para mostrarle al mundo que podemos ser transformados, que ellos pueden ser transformados por el único y suficiente Salvador por su gracia. Fuimos creados y puestos acá para hacer bendición al mundo. Y amigos, como congregación, acá en este local, somos una pequeñita parte de la iglesia. Pero seguimos con la misma identidad. Fuimos creados para la misión de Dios. Porque Dios no nos ha creado para estar juntitos, para reunirnos los domingos. No nos ha creado para aprender ni para animarnos solamente, sino que para que por medio de nosotros el Espíritu Santo siga expandiéndose de cultura en cultura, geográficamente también. Fuimos creados para la misión de Cristo. Esta es la convicción que nos lleva a buscar establecer puntos de misión, de iglesias en casas y también otras congregaciones similares a la nuestra. Es por medio de iglesias que el Cristo crucificado será proclamado, donde se demostrará a otros lo que significa vivir bajo el señorío de Cristo y donde personas doblarán rodillas ante el único y suficiente Salvador. No podemos parar. Dios nos ha diseñado para esto. Les pido que no nos veamos nosotros como iglesia como el lindo edificio que tenemos, sino que nos veamos como un grupo militar que está en avanzada. La etapa de la iglesia, desde Hechos 28-29, si quieres ponerlo así, sigue en pie. Estamos en lo mismo. Seguimos avanzando. Pero la historia de todo el plan de Dios tiene un fin. ¿Alguien quiere
decirme cuál es la última C? Creación. Regresamos a donde empezamos. Empezamos otra vez en una nueva creación. Iba a poner 2.0, pero eso no es correcto. Es una creación nueva. Empezamos diciendo que en Génesis Dios creó el universo perfecto, el cual fue destruido por la rebelión del hombre. Y hemos seguido el plan de Dios de Abraham hasta Pablo, pero este plan tiene un desenlace. Tiene un desenlace, un propósito, un fin que da esperanza al mundo entero. Y ese fin es vivir con Dios, sin intermediarios, sin pecado. Con un cuerpo restablecido y glorificado, si puedes hacerlo así. Y esta es la esperanza de cada creyente, de ser recreado y morar junto con Dios para toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Nota lo que dice Apocalipsis 22. Ya no habrá maldición. Estamos hablando, Apocalipsis, ¿de qué maldición está hablando? De la maldición de Génesis. Ya no hay maldición. El trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad. O sea, el Rey soberano está plantado en medio de todos. Sus siervos lo adorarán. Lo verán, ¿cómo? Cara a cara. ¿Qué pasó en Génesis? Dios quería caminar con Adán y caminó antes de la caída. Ahora regresamos a donde lo podemos ver cara a cara y llevará su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no se necesitará luz de la lámpara ni del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Esta es nuestra esperanza. Esa es la esperanza. Regresar a nuestra condición original, ser recreado, donde podemos ver a Dios cara a cara, donde Dios está en medio de nosotros y no hay maldición del pecado. Y todo es posible por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero como también sabemos, en Apocalipsis hay una palabrita que a muchos no les gustan considerar, que se llama juicio. Juicio. Hasta algunos dicen, Esteban, yo le tengo cuco a Apocalipsis porque siempre habla de destrucción. Pero es necesario poner juicio en su marco correcto, en el marco de esperanza. En Apocalipsis vemos que Satanás, los enemigos de Dios y los enemigos de Dios, hasta todos aquellos que no han doblado rodilla ante Dios, son destruidos. A un nivel esto es muy triste, porque no todos van a reconocerlo como Dios. Pero para otros el juicio es esperanza, porque toda maldad será destruida. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Toda maldad será destruida. El poder de la maldad que te azota, que nos azota, será destruido. Toda injusticia del hombre será destruida. El egoísmo será destruido. Todo será destruido porque no tiene lugar en el reino de Dios, porque Dios reina. ¿Se entiende el juicio de esa manera? Diferente. No hay nada ni nadie que podrá contra el poder de Dios, de la creación, del Dios, porque Dios reinará sin maldad, sin maldición, y destruirá todo para tener una recreación. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nuestra misión? Amigos, el vivir en su presencia, siendo recreados, es nuestra esperanza. Ese es el fin que nos espera mientras vivimos acá en la tierra. Y ese es el fin que nos espera aun cuando sufrimos consecuencias de la maldad, aun cuando sufrimos la tentación de la serpiente, aun cuando nuestra propia naturaleza nos quiere llevar temporalmente a rechazar a Dios. Tenemos una esperanza de vivir junto con Él por toda la eternidad. Y eso nos aferramos
Y eso es lo que predicamos. Nuestra misión es predicar, proclamar a Cristo el crucificado, que quiere llevar a su creación a ser transformada y vivir con Él para siempre. Esa es nuestra esperanza. Las misiones del Nuevo Testamento nos ayudan introduciendo a la persona de nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador. También nos presenta al Rey de Reyes, que nos invita a su reino, pero también destruirá a todo que se opone en el futuro. Y nuestra misión de ahora en adelante se centra en Cristo. Se centra en la persona de Cristo. Es nuestra responsabilidad proclamar su nombre, sus acciones, el significado de su muerte y resurrección, ser guiado por el Espíritu a todas las naciones. Pero lo hacemos con esperanza, sabiendo que la historia tiene un desenlace. Por eso quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Quién es Cristo para ti? No tanto algo subjetivo, sino ¿quién es Cristo para ti? ¿Es tu Salvador? Si tú lo consideras Salvador, es momento de rendirte en fe y arrepentimiento. Si es tu Rey, entra en su reino. Acepta su invitación a encarnar y apropiarte de los valores. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para nosotros? Oramos.